todos, de nuevo otro vídeo. Hoy vamos a hacer una pequeña review de una nueva navaja multiusos que me he comprado. Bueno, yo la he metido en esta funda, ¿vale? Porque me venía sin funda. Es una Victorinox, ¿vale? Que está entre el modelo de Victorinox Sentinel y la Rescue, ¿vale? No encontraba el nombre, en la tienda lo tenían como Victorinox 11 usos. Y nada, es una Victorinox bastante chula, está su hoja principal, ¿vale? Que tiene un pequeño filo de sierra, ¿vale? En lo que es la mayor parte de la hoja, y después en esta parte de la hoja pues una navaja como tal, ¿vale? Después vamos a ver más. A ver si puedo, que yo y mis uñas. Vale, aquí pues un abrelatas, abre botellas, etcétera. Y esto se puede utilizar a pequeño destornillador. Después esto aquí me parece que es pues eso, más un abrelatas, ¿vale? Para latas de conservas y todo eso. Después vamos a cerrar esto, que por supuesto una cosa que me gusta muchísimo, que lleva un seguro, la hoja principal, que luego para hacer trabajos y tal está muy bien siempre tener un pelín más de seguridad. Después una sierra, ¿vale? Para hacer pequeños trabajos de corte de ramas y tal, bastante guay, la he probado y funciona muy bien. Y bueno, después aquí atrás un destornillador normal y corriente de estrella y un punzón, que viene bastante bien para hacer bastantes trabajos más específicos, para hacer agujeros en maderas o en cuero y tal. Después pues aquí típico de Victorinox, añadir un palillo, un palo, como lo queráis llamar, y unas pinzas, que siempre está bien llevar unas así chiquitinas. Así que nada, y esta es la nueva navaja que me he comprado, ¿vale? Una Victorinox 11 usos, como es el nombre que he leído en la tienda. Si encuentro el nombre más específico lo pondré. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda sobre este artículo me preguntáis, comentarios, lo que sea. La verdad que me ha dado muy buenos resultados, la he estado utilizando ya en un par de salidas y bastante bien, la verdad bastante guay, se puede trabajar bastante bien con ella. Bueno, lo dicho, cualquier cosa en los comentarios. Un saludo y disfrutar de la montaña.